Muy bienvenidos a este canal. Profecías Bíblicas. Jesús y su doctrina. Donde compartiremos con ustedes todo lo relacionado con Jesús, en cuanto a las profecías descritas en la Biblia, tanto los acontecimientos anunciados cumplidos en su primera venida, como los que están pronto por suceder en su segunda venida en gloria. Es un verdadero placer, de hablar hoy, en el año 2025, sobre el acto solemne conmemorativo del sacrificio expiatorio de Jesús, conocido en todo el mundo como la Semana Santa, que se celebra en la misma fecha, a partir de los 14 días del mes de abril, de la fiesta de la Pascua y del pan sin levadura. Según nos indica el libro de la ley, comenzaremos explicándoles que toda enseñanza de Jesús comienza en la creación de Dios, de un pueblo para su Hijo Jesús, con la creación de Adán, y el llamado que Dios hizo a Abraham, para hacer de su descendencia un pueblo innumerable para su Hijo. Este mismo llamado, Dios se lo comunica a su nieto Jacob, con sus 12 hijos varones. Y escogió a Judá, uno de los hijos de Jacob, para que de su descendencia naciese el rey David, y de ésta naciese en su descendencia Jesús, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, llamado el Cristo. Este pueblo, que luego fue la nación de Israel, Dios los saca de Egipto, donde se encontraban 430 años, siendo esclavos de Egipto, y en conmemoración de la salvación de Dios a los israelitas, porque la última plaga de la muerte de los primogénitos, para que Faraón dejara salir a su pueblo de Israel esclavo en Egipto. Esta plaga no cayó sobre los israelitas, preservándole Dios la vida a todos los primogénitos de Israel. Mientras esa noche, todos los primogénitos de Egipto murieron, aun de ellos los animales. Por esta razón, Dios les dice que, por mandato sempiterno, estarán 7 días de fiesta, para conmemorar este día, donde Dios lo libertó de la muerte. Sería celebrado el mes de abril para nuestro calendario, pero para ellos el primer mes es Abib, según se lo estableció Dios, cuando lo sacó de Egipto. Para esta fecha, tenían que sacrificar un cordero, y la sangre colocarla en el marco de las puertas de las casas del pueblo de Israel, que habitaba en Gosén, Egipto. Cuando el ángel enviado por Dios viera la sangre, esa noche, no habría de los primogénitos muerte en esa casa. A los 14 días del mes de abril, es la celebración de Pascua del Señor. Según Levítico 23, 5. Igual se celebraba para la fecha la fiesta del pan sin levadura. También en la ley Dios estableció para el pueblo de Israel hacer un sacrificio expiatorio por los pecados, donde la sangre del cordero era rociada, en el propiciatorio, en los cuernos del altar, en los lóbulos de la oreja del sacerdote y en el pueblo. Éxodo 30, 10. El cordero tenía que ser sin manchas. Éxodo 12, 2 a 21. Cuando llega el momento de Jesús ofrecer su vida en sacrificio de expiación por el pecado. Según nos indicaba la profecía de Isaías 53, 10. En el sacrificio se requería ofrecer un cordero sin mancha y sin defecto. El cordero representaba lo que haría Cristo, el ungido. Jesús también realiza la Pascua con sus discípulos, para luego tener efecto, en la misma fecha, su ofrenda para el sacrificio expiatorio. Esta ofrenda era su propio cuerpo, él representaba el cordero de la Pascua. Él sería entregado para el perdón de los pecados, como había sido anunciado en la Biblia, y como se lo dijo el ángel a María, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. En la semana de celebración de Pascua, se celebra Semana Santa. Los acontecimientos sucedidos a Jesús en esta semana, se detalla de la siguiente forma. Un día para Israel comenzaba a las 6 de la tarde. Es decir, que el día lunes comenzaba el domingo a las 6 de la tarde. Para nosotros, Jesús había anunciado, 2 días antes de la celebración de la Pascua, que él sería entregado para ser crucificado. Entretanto, se preparaban para matarlo, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Mateo 26, 2 a 5. El primer día de la fiesta de Pascua, y la fiesta del pan sin levadura. Jesús entra a Jerusalén, como indicaba la profecía de Zacarías 9, 9. Y la gente lo aclamó, tendió sus mantos para que él pasara, cuando él entraba a Jerusalén cabalgando en un asno. En este día Jesús llora por Jerusalén, porque parte de ella desconocía el tiempo de la llegada de Jesús. Entra al templo, y reprende a los cambistas, y voltea las mesas. Y dice que su casa será llamada casa de oración. Mateo 26, 17. En esos días de la celebración de la Pascua, los discípulos buscan el aposento, o el lugar para celebrar la Pascua. Mientras Jesús narra una serie de parábolas, predice la destrucción del templo, y Judas Iscariote busca la forma de cómo traicionar a Jesús. Jesús indica que uno de los 12 lo traicionará, y confiesa a sus discípulos que el que moja su pan en su plato es quien lo va a entregar. Y quien lo hacía era Judas Iscariote. Marcos 14, 19 a 20. En efecto, en esa misma hora Judas Iscariote va, y vende a Jesús.
Con este hecho, se cumple la profecía que sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 11, 12 a 13 y Mateo 26, 15. En la cena de la Pascua, deseada por Jesús hacerla con sus discípulos, hace el nuevo pacto. Pacto, que había sido profetizado por el profeta Jeremías. 31, 31. Jesús en esa noche de celebración de la Pascua, se lo manifiesta a sus discípulos. Y hace el pacto. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen, coman todos, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio a sus discípulos, diciendo: Beban de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les digo que desde ahora no beberán más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 a 29. En el mismo día, en la madrugada, Jesús se encontraba orando, y sus discípulos estaban con él. En el Getsemaní o Monte de los Olivos. Jesús clama a su Padre que se haga su voluntad, haciendo grandes ruegos. En ese momento, salían grandes gotas de sudor de él, como gotas de sangre. También en ese día sucede la transfiguración, donde ven sus discípulos a Moisés y a Elías. Entretanto, Judas Iscariote, y unos guardias romanos, se van acercando hasta llegar a donde está Jesús. Y con ellos está Judas, él se acerca a Jesús besándolo, y con este beso lo traiciona, para mostrar a los guardias quién es Jesús. Jesús mira a Judas y dice: Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Mientras tanto, uno de los discípulos corta una oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús les dice a sus discípulos: Basta ya. Inmediatamente colocándole la mano lo sanó. Jesús les dice a los guardias: No es a mí que me buscan. Nada que ver tienen que ver ellos. Los guardias apresan a Jesús, y los guardias lo llevan al Sanedrín. Y lo llevan ante Caifás, el sumo sacerdote. Lucas 22, 47-53. Luego, ante el sumo sacerdote Caifás, en el Sanedrín, a Jesús le hacen juicio, y lo sentencian a muerte, pero como no pueden matarlo, porque privaba a las autoridades romanas dar la sentencia de muerte. Y ya no se le permitía al Sanedrín en esa época dar muerte, sino que las encargadas de ejecutar el veredicto eran las del Imperio Romano. Lo llevan atado a Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea para la época, quien no le halla delito, y quiere soltarlo. Escuchando que Jesús no era de su jurisdicción de Judea, sino de Galilea, lo envió a Herodes, tetrarca de Galilea. Después de Herodes escarnecerlo y burlarse de él, con sus soldados, vistiéndolo de un traje esplendoroso, lo remitió nuevamente a Pilatos, por no encontrarle delitos. Lucas 23, 11 a 12. Cuando se presenta otra vez el caso de Jesús, procuró dar libertad a Jesús, convocando Pilatos a los sumos sacerdotes, a los gobernantes y el pueblo. Su mujer le manda a decir, a Pilato, que tuvo un sueño en la noche que la perturbó, él la hizo sufrir, y que no tenga nada que ver con ese justo. Por lo cual, Jesús ha debido pasar la noche en prisión. Porque dice la profecía que pasó por la cárcel y por juicio. Isaías 53, 8. En ese día, estando Pilato, ante el pueblo, va a soltar un preso como de costumbre y como Jesús no ha hecho nada digno de muerte. Le dijo al pueblo: Lo soltaré después de castigarle. Porque lo remití a Herodes y tampoco le halló delito. Vean que lo he traído para que sepan que no he hallado delito en él. Pero el pueblo, por instigación de los principales sacerdotes, pide a Pilatos a gritos que suelten a Barrabás, y que crucifiquen a Jesús. Pilato, por miedo a una turba del pueblo, y sin poder hacer nada, se lava las manos, en señal de no tener nada que ver con la muerte de un justo, ya que le había ofrecido la opción de soltarle un preso, y ellos pidieron que le suelten a Barrabás. Pilato suelta al delincuente Barrabás, al pueblo, y después de mandar azotar a Jesús, lo entrega para su crucifixión. Lucas 23, 16 a 25. Proceden a azotar a Jesús, y lo llevan a crucificar. Después de haberle puesto una corona de espinas, le horadan las manos y lo clavan en la cruz. Como dice la profecía de Isaías, fue herido 3 veces. Isaías 53, 4 al 8. A Jesús lo crucifican al lado de 2 ladrones. Como dice las profecías. Jeremías 48, 27, Isaías 53, 9. Cuando llega la hora de su muerte, Jesús exclamó: Consumado es, que significa pagado en su totalidad. Jesús le dice a su Padre, con esta expresión de consumado es, está pagado en su totalidad, la deuda que tenemos con Dios, por romper su pacto. Le dan hiel con vinagre, cuando dice que tiene sed. Se cumple otra profecía. Luego Jesús entrega su espíritu y muere, cumpliéndose el Salmo 69, 21, Juan 19, 10. Su cuerpo fue bajado de la cruz,
después que un guardia le clava una espada en el costado y ve que ya ha muerto. No le parten los huesos. Y se cumple el Salmo 34, 20. Luego, como ya se acercaba la hora sexta, ese viernes cuando Jesús muere, y como estaba para comenzar el día de reposo, José de Arimatea, después de pedir el cuerpo a Poncio Pilato, lo baja de la cruz, lo envuelve en sábanas y lo coloca en un sepulcro nuevo, que había mandado acabar. En ese día viernes, Jesús fue sepultado antes de comenzar el día sabático. Lucas 23, 50 a 56. Luego, según nos indica la Biblia, Jesús baja a los lugares más bajos de la tierra, y trae consigo la cautividad, que son todos los que durmieron en la esperanza de la promesa de salvación. Se presenta ante ellos, durante 3 días. Salmo 68, 18, Efesios 4, 8 a 10. Después de estar 3 días bajo la tierra, resucita el primer día de la semana, que, en el calendario judío, es el domingo. Las mujeres van temprano, después del día de reposo, a llevar especies aromáticas, para ungirlo. Encontraron la piedra removida. Ya había sucedido un gran terremoto. Allí en ese lugar del sepulcro, estaba un ángel y les dice a las mujeres: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Luego, Jesús va al encuentro y las mujeres lo ven. Le dice que va al Padre. Y dice a las mujeres que avisen a sus discípulos que él ha resucitado, que vayan a Galilea, donde lo verán. Mateo 28, 1 a 10. Jesús va al Padre a ser glorificado y regresa, con un cuerpo glorificado. Y se presenta a sus discípulos, cuando él regresa. Ellos estaban todos reunidos. Entretanto Jesús estuvo con los discípulos 40 días, después de resucitado y asciende al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Y regresará en las nubes. Hechos 1, 3 a 11. Comprendan esta enseñanza, que se refiere a que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados, en la justicia de Dios. Y que solo en él hay salvación, porque Jesús hizo la voluntad de Dios. Morir, ser justiciado en nuestro lugar, en otras palabras, es el sacrificio expiatorio por el pecado. Suscríbase a este canal, Profecías Bíblicas de Jesús y su doctrina, para conocer más en detalles la explicación de las enseñanzas. En la enseñanza dada preste mucha atención, para poder comprender el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, y todas las profecías sobre él. Se les quiere